¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por unirse a este evento. Mi nombre es Mauricio Acacio, soy miembro de la comunidad de prácticas de enseñanza de español como lengua extranjera de la Asociación Cultural El Tulipán. Hoy seré el moderador de este evento y les estaré presentando a nuestra ponente de hoy, que su nombre es Patricia Quirino. Ella es licenciada en Letras y Pedagogía en San Pablo. También es representante de la Escuela Mundo Español de Argentina y profesora colaboradora de nuestro programa de formación de profesores de español en el Tulipán. Quiero darle la bienvenida a Patricia y también a sus colegas brasileños que nos acompañan esta mañana. Para nuestros asistentes, les recordamos que pueden ir compartiendo a medida que la profesora da sus clases, alguna pregunta, inquietud o duda a través del chat. Patricia, bienvenida, te doy la palabra. Puedes empezar cuando gustes. Pero ahora vamos, todo bien. Bienvenidos, ¿cómo están? Acá todo bien y es un gusto estar en esta plática para hablarles un poco sobre mi experiencia con la enseñanza de los brasileños, con el español. Entonces, vamos a hablar un poco de los aspectos lingüísticos y culturales que encontramos en la enseñanza del español a brasileño. Entonces les pongo algunas cosas aquí que hemos identificado, siempre estamos identificando estas cosas como vocablos heterotónicos, vocablos heterogenéricos, vocablos heterosemánticos, los falsos cognatos, errores fonéticos, errores con los artículos, con los adjetivos, con los adverbios, con pronombres, con verbos y las preposiciones. Ven que es mucha cosa, ¿no? Que muchas veces hacemos la interferencia de nuestra lengua con el español en estos casos. Observen estas tablas y por favor me digan una definición me den una definición de vocablos heterotónicos. Pueden escribir esta definición en el chat. Acá tenemos una comparación entonces de las dos lenguas, ¿sí? Por ejemplo, en español tenemos academia, en portugués academia, alergia, alergia. Entonces, eso es un tema porque los alumnos difícilmente hay que trabajar mucho este tema con ellos para que, con muchas actividades, para que ellos logren hablar de la manera correcta, porque les cuesta, porque es muy distinto. La sílaba tónica está en lugares totalmente diferentes, ¿sí? ¿Qué me dicen ustedes sobre qué definición podemos dar a estos vocablos heterotónicos, por ejemplo, en español? ¿Qué son? Creo que los vocablos heterotónicos son vocablos, por ejemplo, que en la escritura se parecen y mientras la acentuación es diferente en las dos lenguas. Muy bien. Entonces, estos son algunos ejemplos de vocablos heterotónicos que tenemos. La sílaba tónica está en un lugar distinto del lugar donde la escrita es la misma, ¿sí? Pero la sílaba tónica está en lugares distintos, ¿sí? Después tenemos ejemplo de vocablos heterogenéricos. Por ejemplo, tenemos estas palabras como la leche, en portugués tiene género distinto, género masculino, género femenino, de acuerdo con la palabra. La leche o leite, la miel o mel, la nariz o nariz. Miren la confusión que eso puede dar cuando están hablando el español, ¿sí? A ellos dicen, ay, no creo que esta palabra es masculina. Árvore, árbol, el árbol en español. Para nosotros, a árvore es femenino. Entonces eso da mucha confusión también cuando estamos en una conversación, cuando estamos escribiendo, ¿sí? Otro tema
que aquí es siempre un gran tema, que son los falsos cognatos, los vocablos heterosemánticos. Cuando estamos hablando una determinada palabra, cuando dices, por ejemplo, taza en español, que nosotros entendemos, que serían las copas, ¿sí? Escoba, que entendemos, que sería un cepillo, y así con muchas palabras eso va a ocurrir. Propina, soborno, entendemos, que propina es un soborno, ¿sí? Y cuando esta palabra también de la propina en circunstancias culturales, por ejemplo, no estamos acostumbrados a visitar, por ejemplo, a un país en que tienen la costumbre de dar la propina. Para nosotros eso es muy raro, dar la propina después de, no es cultural para nosotros, después de pagar, que se deje una propina al camarero. Para nosotros nos suena raro eso, porque cuando pagamos la cuenta acá en Brasil, normalmente ya está incluida en la cuenta la parte de la propina al camarero. Entonces, no es normal que se deje a más, después de pagar la cuenta, una propina. Y eso es un elemento cultural también que vale la pena comentar. Otra palabra que es muy peligrosa para nosotros, la palabra transar, una transacción, para nosotros es lo mismo que tener sexo. Entonces es una palabra muy complicada, ¿sí? Bueno, otras más, porque son muchas, muchísimas palabras, utilizamos varios falsos cognatos, y como por ejemplo vaso, que entendemos como un florero. Una palabra como rato, un momento, que pensamos, o ratón, qué raro eso. Oficina, como un taller para nosotros. Escritorio, ahí en cambio sería para nosotros una oficina, pensamos, ¿sí? Entonces estas palabras son muy complicadas para trabajar los heterosemánticos en clase, pensar en actividades para que los alumnos puedan presentarse de manera mejor en el español, para que no caigan en la trampa de hablar un portuñol, ¿sí? Bueno, con respecto a los errores fonéticos, tenemos la tendencia de nasalizar las palabras, como por ejemplo una palabra como pan, y no pan, Ana, como Ana, nos cuesta hablar estas palabras sin nasalizarlas, ¿sí? Y la R vibrante, como rosa, ¿sí? ¿No? Muchas veces las palabras perro y pero, ¿sí? Nos cuesta hablar. Los chicos, ay, no consigo hablar, no me sale esta R vibrante, entonces no consigo hablar rosa, no consigo hablar perro. Entonces, el perro de mi madre, entonces nos cuesta hablar la R múltiple, ¿sí? Sale como una fricativa. Errores con los artículos. Normalmente ponemos antes de palabras de nombres propios la, por ejemplo, el Brasil perdió el mundial. Entonces sale bastante eso. Se adiciona la o el artículo antes de los nombres propios. La presencia del artículo delante de los posesivos. Mi casa es grande. ¿Sí? Utilización del artículo definido masculino en lugar del neutro. Por ejemplo, el principal de la vida es amar, en lugar de lo. Entonces es muy común. Y en cambio también la forma neutra por el artículo el. Los chicos y las chicas son hermanos, ¿sí? Entonces, eso ocurre mucho.
Se explica que no se puede utilizar ahí con pronombre neutro, sustantivo, pero ellos siguen haciendo y eso nos cuesta mucho para que aprendan. Omisión del artículo para indicar las horas, son las 3 horas, son las 3 horas. Son 3 horas o las 3 horas, ¿sí? Son 3 horas. Nosotros no ponemos, omitimos el artículo delante de las horas. Y también delante de los días de la semana y las estaciones se emplea la preposición y el artículo definido en portugués, pero en español solo se usa el artículo o la preposición. Ejemplo, en el domingo voy a la casa de mi abuelo. Entonces, tenemos la costumbre de utilizar en lugar de, ponemos la preposición antes del artículo, porque en portugués sería no domingo. Entonces, hacemos estas contracciones. Otro problema, entonces ahí como en el ejemplo, voy a viajar en el verano, en lugar de voy a viajar en verano. Entonces, en el mismo caso, pensamos Patricia. ¿sí? No, una pregunta. Tengo una curiosidad. En español tenemos el artículo neutro lo, como el ejemplo que has dado, lo principal de la vida es amar, ¿no? Sí. ¿Y en portugués tienen masculino, femenino y neutro? ¿O es que el neutro y el masculino coinciden? No tenemos neutro. Ese es el Por problema. eso. Así que utilizamos o, a y el, la. Lo que pasa es que ellos piensan, bueno, si el plural de él es los, entonces puedo utilizarlo en lugar de él. Y nosotros no tenemos eso. ¿Sí? Coinciden las dos cosas. ¿Y cómo digo, por ejemplo, en portugués esta frase? Lo principal de la vida es amar. O principal da vida. Como el artículo masculino. Sí, Ok. sí, Ok. sería artículo masculino o. Entonces no tenemos eso, lo. ¿Sí? No Entiendo. tenemos el artículo neutro, para nada. Ok. Gracias. De nada. Nosotros como profesores de lenguas, ustedes trabajan en varias partes ahí del mundo, están en varios lugares. Pueden ser que tenga la oportunidad de dar clases a brasileños y eso es muy importante, saber qué es lo que pasa con la gente al hablar el español. Sí, es muy importante porque son muchos los temas que se equivocan los brasileños al hablar el español. Son muchos los temas. Así que seguimos. Tengo una pregunta, profe. Sí, por favor. Sí, esto, claro, nos está poniendo el ejemplo de los brasileños, ¿no? Sus dificultades a la hora de aprender español. Sí, ¿Ocurre igual con todos los que hablan portugués, igual en Portugal o en los países africanos? sí, sí, porque la gramática es la misma. Seguimos una misma gramática. La norma es la misma. Entonces eso va a ocurrir en todos los lugares. Lo que pasa es, los vocablos, el léxico puede cambiar de un país para el otro. Entonces, una cosa que puede ser un falso cognato en Brasil, en Portugal tal vez no lo sea. Porque tenemos, el léxico cambia de un lugar al otro. Entonces sí, con los falsos cognatos puede cambiar, pero con la gramática la norma es la misma. Entendido, gracias. De nada. Genial. Pasa igual con el español, sí, ¿no? Porque tenemos a veces palabras diferentes para objetos diferentes en cada país. Sí, sí. Y eso también en varias partes de Brasil tenemos una palabra que puede ser dicha de otra manera, sí, pero pasa igual con el español. Y así con los países, entonces tenemos estos cambios, ¿sí? Simplemente eso, en la gramática no. ¿De acuerdo? Errores con adjetivos.
nosotros decimos acá, con los comparativos relacionados con la edad. Pablo es más nuevo que Juan. Pablo es menor que Juan. Entonces, es muy común, acá decimos en portugués, a minha irmã é mais nova do que eu. Mi hermana es más nueva que yo. Entonces, eso no es común en español, ¿sí? Sería menor que yo. Adjetivos comparativos relacionados con el tamaño. Y eso nos sale muy raro cuando decimos Perú es menor que Brasil. Perú es más pequeño que Brasil. Cuando digo en clase, Perú es más pequeño que Brasil, me dicen, ¡qué horror! Eso está incorrecto. Porque en Brasil no decimos de esta manera, ¿sí? Más pequeño no utilizamos de esta forma. Perú es menor que Brasil, decimos, ¿sí? Entonces es un problema también que encontramos con mucha frecuencia. Con los adverbios, suelen utilizar el adverbio luego con el significado de inmediatamente del portugués, logo del portugués. En español equivale a después. Anoche fuimos al teatro y luego una fiesta. Hablamos de esta manera. Es necesario aclararles que la expresión desde luego significa ciertamente, sin duda alguna. Entonces, es un falso, digamos que sea un falso cognate esta palabra también para nosotros, ¿sí? Por lo general, utilizan la expresión también no. Entonces, no me gusta hablar el inglés. Ay, también no. Entonces, es común que escuchemos la gente hablar así, en lugar de tampoco, del adverbio tampoco, ¿sí? Patricia, no existe entonces tampoco en portugués. Hay, pero no utilizamos, casi no lo utilizamos, Ah, ¿sí? ok. Pero hay la palabra tampoco. Pero Ok. con el mismo sentido, pero casi no la utilizamos, no es común utilizar tampoco, tampoco, ¿sí? Ok. Errores con pronombres. Acá, digamos que sea la cosa más complicada, porque cuando hablamos de objeto directo, indirecto, en el español, ya nos hacen una cara así como, ay, tenemos que aprender eso. Y cuando explicamos la combinación que hay que hacer con el objeto directo y el indirecto, que no tiene mucho que ver con el portugués, ahí nos trae muchos problemas con, ay, no consigo aprender eso, me cuesta mucho. Porque en español, cuando el pronombre viene detrás del verbo, se une a este con una sílaba más, sin el uso del guión. Nosotros utilizamos el guión, por ejemplo. Utilizamos el guión o no. Se puede utilizar de dos maneras. Por ejemplo, me chame o chama-me. Chama-me, en este caso, chama-me, utilizamos el guión para separar el pronombre, ¿sí? Y en español no tenemos eso. Entonces les cuesta entender que hay que estar junto cuando el verbo está en infinitivo, gerundio, imperativo. Porque en nuestro caso, en la lengua portuguesa, no. Va siempre seguido del guión, ¿sí? Llámame después. O utilizamos me chame depois o chama-me depois. Entonces tenemos dos usos, pero siempre que haya después hay que utilizar el guión. Patricia, así como lo hemos escrito, ¿está bien estos ejemplos? Sí, sí, sí. Ujú. Diomandé quiere participar. Perdón, Diomandé quiere participar, ha levantado la mano. por favor. Tengo una pregunta.
¿Sí? Sí. Ok, con la palabra llámame, en español, por ejemplo, suele ocurrir en brasileños escribir la palabra llámame con guión. Sí. Chama-me. Chama-me para reunião. Mas, normalmente, utilizamos me chame, mas chama-me para reunião. Também utilizamos, sim. No sé si me hago entender. Digo, la palabra llámame, el pronombre me va unido al verbo llamar, por ejemplo. Y en el caso de un brasileño, por ejemplo, que comete que comete error con el uso del guión. Al escribir la palabra llámame en español, puede que el brasileño escriba esta palabra llámame del español, esta expresión llámame con un guión. Sí, escriben con un guión. Sí. Ese es el problema. Ahí está el problema, porque pone el guión donde no hay. De acuerdo. Sí, Gracias. sí. Ahí está el problema. Una pregunta, pero ambas formas, llámame con guión o me llame, son utilizadas normalmente o hay Acepta. alguna regla para el uso de alguna de las dos? No, se puede utilizar las dos. Gramaticalmente las dos están correctas. Sería como en español no tenemos, a veces ponemos, déjame pensar una situación, donde ponemos el pronombre, sabemos de la regla del infinitivo gerundio imperativo, ponemos siempre después, el pronombre viene detrás del verbo, pero normalmente hay ejemplos que podemos poner antes, ¿sí? Ujú. ¿No ocurre esto en ¿Puedes, español? sí, puedes dar un ejemplo, Patti? Porque tenemos algunos participantes que recién están ingresando al mundo del español como lengua extranjera. Entonces, cuando usamos gerundio o infinitivo, se pueden perder un poquito. ¿Nos puedes dar un ejemplo? ¿En español o Ujú. en portugués? En Vamos a español ver. primero y luego en portugués. Lo voy Ujú. a llamar más tarde, ¿cierto? Ujú. Voy a llamarlo más tarde. ¿No Ujú. tenemos en español estas dos formas? Sí. En portugués también se puede utilizar el pronombre antes, me chame o chámame. Igual, Ujú. son aceptas las dos formas, pero hay gente que se utiliza de una manera y hay gente que se utiliza de otra. Las dos están iguales, están correctas, gramaticalmente hablando. Ok, Patti, pero aquí, por ejemplo, yo escribí el ejemplo que tú diste, llámame, que tiene una A, ¿no? Y me llame tiene una E. ¿Está bien o la primera Llámame, también tiene? llámame o me llame. Sí, ahí va a Ok. cambiar por el tema del tiempo verbal, ¿sí? Ujú. Llámame, me llame, sí. Por el tema del tiempo verbal, ahí se puede cambiar la Ya. última letra, ¿sí? Ujú. Ah, ok, entonces no solo estoy haciendo un cambio en el orden del mes, sino también estoy haciendo un cambio de tiempo verbal. Sí, sí. Ok, Sí. perfecto. ¿Todo bien? ¿Alguna Sí. pregunta? Yo mandé, quiere preguntar de nuevo. Adelante. Claro. Sí, estoy siguiendo el mismo camino que la persona que acaba de intervenir acerca del cambio temporal cuando desplazamos, por ejemplo, el pronombre me en el portugués. ¿Por qué? No sé si me explico. Llámame sería en español, llámame. Sí, imperativo. Y me llame sería me llamas. Presente de indicativo.
llamas, ¿no? Ujú. Sí, o en otro caso sería como subjuntivo también, presente de indicativo subjuntivo. Ah, ¿Sí? El tema es que se puede utilizar las dos maneras. con estos dos tiempos verbales, el imperativo y el presente del subjuntivo, que usted acaba de mencionar, podemos dar orden, una orden en Sí, portugués. sí, una De orden, acuerdo, imperativo. ¿Sí? de acuerdo. Se me ocurre que pase igual con el español, porque tú puedes decir llámame o Me llame. no, en realidad puedes decirlo para una tercera persona, ¿no? Que me llame, y usamos Que me el llame subjuntivo allí, en pero subjuntivo. no con tú, sino con una tercera persona, ¿no? Dile a Rosa que me llame, Sí, pero aquí en portugués sí lo puedo usar con el subjuntivo para dar una orden a tú, me llame. sí. Ujú, ok, muy interesante. Sí, sí, y es un tema muy complejo. Cuando hablamos de pronombres, acá se pueden ocurrir muchas cosas, muchas explicaciones, porque los alumnos van a preguntar mucho también. Entonces hay que saber los tiempos verbales. Cuando entramos en estos temas, generalmente los alumnos ya saben bastante de los tiempos verbales. Y hay que aclarar a los alumnos bien los tiempos verbales que no son iguales en portugués y en el español. ¿Sí? Entonces hay que saber bien los tiempos verbales aquí para que puedan utilizar bien los pronombres. Ujú, ok. Ujú. ¿Alguna otra cuestión? En español es común combinar un pronombre de objeto directo y un pronombre de objeto indirecto en una misma oración. En portugués se suele omitir uno de los dos. Entonces, por ejemplo, en español, ¿me dejas un bolígrafo? Sí, te lo dejo. ¿Qué vamos a hacer en portugués? Você me empresta uma caneta? Sim, claro que lhe empresto. Claro que a empresto para você. O sea, que saco, omito uno de estos pronombres, no utilizo dos. Entonces, ahí también es un tema, ¿sí? Porque no, para nosotros no es común eso. Y Y cuando les Patricia, digo, ¿sí? entiendo que puede ser una cuestión de uso, ¿no? Que tienen, los brasileños tienen esta tendencia, pero mi pregunta es, gramaticalmente, ¿no se pueden utilizar dos pronombres juntos, uno de objeto indirecto y otro de objeto directo? ¿No es posible? Por exemplo, você me empresta uma caneta? Sim, eu a empresto. No, no es posible utilizar dos, porque siempre voy a hablar, voy a sustituir una sola cosa y nunca dos en Wow. portugués. Sí, sim, claro, te empresto, empresto, a empresto, no utilizamos dos, nunca, es imposible, ¿sí? Ok. Mira, acá hay un comentario en el chat y aprovechamos para contarte porque en Perú usamos lapicero en lugar de bolígrafo. Ujú. Y cuando queremos pedir prestado, utilizamos un verbo parecido al portugués. ¿Me prestas un lapicero? ¿Me prestas? Nunca usamos dejar. ¿Me dejas? Esto es muy, muy español, ¿no? Sí, muy bien, ¿de Bien. acuerdo? Pobrecitos, y cuando les tenemos que enseñar celo o cela en una frase debe ser muy difícil para ellos, ¿no? Muy difícil, incluso los profesores hay que estar muy preparados para explicar este tema. Es un tema súper difícil para que entiendan. Es muy, en verdad es muy difícil. La gente que da clases a brasileños, no sé si hay alguien ahí, creo que hay
compañeros de trabajo brasileños que quieran comentar eso. Sería bueno. ¿Hay alguien? Daniel quiere participar, creo que no es brasileño, pero le damos la palabra para que participe. Sí, por favor. Hola, bueno, soy residente aquí, casi brasileño, naturalizado. Eh, sí, vivo aquí más de 3 años y vivo en San Luis de Marañón. Bueno, sí, quería justamente preguntar y también, primero adicionar y después preguntar cómo es que se les puede enseñar. Me parece que es el pronombre de objeto directo, pero hay una cosa que nosotros, bueno, los hispanos hacen tanto en la formalidad como en la informalidad, el hecho de juntar esas 3 palabras en una sola. Por ejemplo, en el caso de envíamelo, por favor, ¿no? O envíemelo si estoy hablando con una persona a quien trato de usted. Esta parte es la más complicada, porque ahí tienen que distinguir si es para una persona de usted o una persona que trate de tú, porque ellos dirían normalmente, envía eso para mí, por favor, ¿no? Eso. Y entonces sería, envía eso para mí. Yo, ¿sabe? Un problema también es porque, disculpa, el problema es porque a veces uno quiere escribir en portugués formal, porque tienes una carta, no sé, del jefe, y como no estás tan acostumbrado a decir eso, no sabes si es envíeme yo o envíeme ye. Es complicado porque nunca escuché a alguien decir envíame, no sé cómo será la forma brasileña de eso, ¿Cuál? pero ellos no entienden. Yo puedo decir en una sola palabra que envíe una cosa no, envíeselo, envíanoslo, por favor, ¿no? Y eso lo puede escuchar una persona que esté académica en Perú o una persona que tal vez que no tenga estudios. Es muy normal para nosotros y ellos, me gustaría saber cómo podemos hacerles entender eso, porque es complicado, ¿no? Y también la diferencia entre el tú y el usted hace que cambie la palabra, ¿no? Envíemelo o envíamelo, ¿no? Entonces, es una adición que quiero hacer, tal vez alguna Un tip. un tip, sí, para eso sería bueno. Ya tengo varios meses dando clases a brasileños y bueno, me gusta expandir el español por este país tan lindo. Gracias. ¿Y te cuesta también explicar eso a ellos? Bueno, ¿sabe lo extraño de Brasil? Depende de la región de donde venga. Una persona de San Luis de Marañón, por ejemplo, de la parte norte, tiene más tendencia a, a tener más reglas portuguesas, antiguas. Ellos incluso pueden pronunciar la R con fuerza, ¿no? Rata, rosa. Una persona del sur de Brasil no tiene esas características, entonces a ellos sí les cuesta aprender. Parece que ellos no se han quedado, tienen un portugués, no sé, si es más moderno o es más, uno tal vez digamos, más moderno, ¿no? No sé. Entonces, va a depender de la región de Brasil, porque pensemos que este es un país muy grande y que de aquí a São Paulo es como decir de Caracas a Buenos Aires. Entonces, me parece que sería bueno también profundizar en eso, cómo se les puede hacer entender, si la regla esta de usar tablas ayuda, ¿se acuerda de esos cuadros? ¿O qué técnica es la mejor que pueden usar para memorizar eso acostumbrarse a eso también? Muchas gracias. De nada. Bueno, nosotros solemos hacer muchos ejercicios estructurales con eso, hasta que entiendan. Pero en el habla, haciendo ejercicios orales, por ejemplo, puedo dar al principio el ejemplo. ¿Cómo arreglas tu casa todos los días? Ahí pedimos la respuesta del alumno. Arreglo. Dicen así.
en portugués. Arreglo, ya está. Sí, pero, la arreglas. Ahí, de la casa. Sí, la arreglo todos los días. Y así vamos, dando ejemplos de su cotidiano. Ellos van entendiendo las estructuras. Así cuando comete un error, arreglo todos los días. ¿Cómo? La arreglo todos los días. Entonces van dando, se dan cuenta a través de ejemplos las estructuras correctas y escuchando mucho porque suelo, por ejemplo, dar las clases todas en la lengua española, busco no hablar en portugués con ellos para que se acostumbren a utilizar la lengua y observar las estructuras. Y así después hacemos muchas actividades con ellos de oralidad, de escucha, de estructurales mismo, para que entiendan este tema. Les cuesta, pero después de un determinado tiempo ya están utilizando de manera correcta. Una cosa es, también vamos por partes simples. Por ejemplo, como les había dicho, arregla tu casa, la arreglo. Vamos siempre por el objeto directo. Después que están bien con los objetos directos, ahí pasamos a objetos indirectos. ¿Sí? Y la colocación pronominal también, que ahí es un problema como el caso de arriba. ¿Sí? Patricia, bueno, no sé si pueda aplicar con los estudiantes brasileños, pero a mí me sirve mucho primero hacer que el alumno comprenda quién recibe la acción primero y quién la recibe después, ¿no? Después, sí. Por ejemplo, escribir la carta para mi madre. Tienes que escribir algo, ¿no? La carta, eso es lo primero que recibe la acción. Y hay una segunda parte que también recibe la acción, que es tu madre, pero no puedes ir directamente a tu madre sin pasar por la carta. Sí. Y así ya ellos identifican objeto directo, que es la carta, y objeto indirecto, que es la madre. Pero luego, por ejemplo, cuando tenemos que combinar en una sola frase el directo y el indirecto, trabajo mucho con una narrativa que es la mudanza, ¿no? Te vas a mudar a otro país, no puedes llevar todas tus cosas, entonces quieres ver a quién le regalas tu equipo de sonido, a quién le regalas tu lavadora. Entonces tienes una amiga que tiene muchos hijos y los niños ensucian mucho la ropa. Y esta amiga es Carla. Entonces, la lavadora, déjasela a Carla, ¿no? Tienes Sí. un amigo más joven que le gusta mucho la música, los discos de música, déjaselos a, no sé, a este chico, ¿no? Entonces, con esa narrativa ellos pueden acostumbrarse un poco más porque en español tal vez ellos no lo usan al hablar, lo van a evitar, pero cuando escuchan a los nativos todo el tiempo estamos combinando estos pronombres en las frases, ¿no? Sí. Y aunque ellos lo eviten para hablar, tienen que entender cuando escuchan al nativo, que está hablando de la carta, de la madre, la carta, ¿no? Sí, Wow. Rosy. ¿Y qué hacemos? Yo suelo utilizar esta misma actividad como herencia. La tía Pepa murió y que vamos a dejarla, dejó la herencia y pasamos a hacer las mismas cosas. Sí, utilizamos, solemos hacer lo mismo también. Y es un tema enorme eso, trabajar el uso de los pronombres, ¿sí? ¿Todo bien? Parecía fácil enseñar a brasileños, pero no. No, nada fácil, es muy difícil. Para enseñar a brasileños es muy complicado, porque quieren comparar la gramática y la gramática constructiva, ¿no? Que nosotros utilizamos, pero ellos quieren utilizar, traer de la gramática del portugués todo lo que puedan para entender el español, y ahí se complica.
todo, todo. ¿Sí? Hay errores con verbos. ¿Alguna consulta? ¿No? Errores con verbos. Cuando se contesta una pregunta en español decimos sí o no. En portugués solemos responder repitiendo el verbo. En español, ¿puedo salir? Sí. Interferencia del portugués. ¿Puedo salir? Puedes. ¿Sí? Puedes. Una cosa también que me comentan los alumnos es así, ay, ¿por qué complican tanto? No creo. ¿Por qué tengo que utilizar un pronombre, una cosa siempre antes del verbo? ¿Para qué esto? Entonces, les parece así muy difícil utilizar palabras antes de verbos, de cualquier otra cosa, porque quieren siempre utilizar la gramática parecida al portugués. Entonces, eso nos afecta mucho. Y los verbos en pretérito imperfecto, Juan trabajaba, ay, trabajaba mucho. Eso utilizan bastante también cuando están utilizando acciones cotidianas, ¿no? Con los verbos terminados en "ar", pasa mucho. Y siempre explicamos, no, cuidado con esto, esa es la regla, pero es increíble cómo se equivocan al escribir el pretérito imperfecto. Acabas de explicar, acabas de dar la explicación, pero en la escrita ellos hacen eso. Es increíble. ¿Y solo en la escritura o también cuando hablan mantienen la pronunciación de la V? Porque tienen este sonido en portugués, ¿no? Nosotros, aunque escribamos la V, casi siempre pronunciamos una V fuerte o bueno, una V grande, un poco suave, dependiendo de la posición en la palabra, ¿no? Yo noto que siempre utilizan la escrita. ¿Por qué? Hay otro tema ahí también. Ay, profe, cuando escribo con V y cuando escribo con B. Entonces, para ellos, esto trabajaba con V, va a salir como Ujú. trabajaba. Ellos van a decir trabajaba porque saben que la V tiene sonido de B, pero en la escrita van a ser incorrectos. Es así que funciona. Ok, o sea, se ponen muy conscientes en la pronunciación, pero a la hora Total. de escribir, ok. Interesante. Bueno, esto es otro problema que encontramos con la preposición a, con la perífrase del verbo ir. Voy a viajar la próxima semana. Voy a viajar la próxima semana. Voy a viajar la próxima semana. Mira, hay una perífrase, hay que utilizar siempre la preposición o el verbo ir, pero se olvidan totalmente. Eso en las evaluaciones es un problema porque en las escuelas privadas, por ejemplo, se enseña mucha estructura, porque la cosa es que aprendan estructuras, no es hablar. El objetivo no es hablar, es aprobar en una evaluación. Entonces, hay que explicar mucho estos temas de la gramática para que se vayan bien en la evaluación. Pero se equivocan en escribir. Yo veo mucho eso en el cuadernillo, en la evaluación. Mira, no se puede olvidarla, pero se olvidan porque hace interferencia con la lengua portuguesa. ¿Sí? Entonces, en portugués, ¿qué utilizamos para indicar el medio de transporte? La de preposición. Nunca utilizamos en. No decimos vou en metrô, que ahí tenemos la palabra metrô, decimos de manera diferente, no metro, metrô.
Entonces, voo de metrô, voo de carro, voo de ônibus, nunca en. Les cuesta entender eso. Me gusta viajar de tren, de autobús, dicen los muchachos, ¿sí? Aquí tenemos una recomendación para conocer un poco más de los errores, ¿no? Común entre los estudiantes brasileños. Sería un corpus donde ponemos aquí el nivel, ¿no? Las tareas, van filtrando, poniendo el país, la lengua, y así tenemos una idea de los errores más comunes y los niveles en cada caso, ¿sí? Sí, yo recomiendo a todos entrar en esta página, Patti. Pude entrar antes de la presentación y haciendo estos filtros, luego haciendo clic en los números, podemos acceder a textos que han escrito alumnos brasileños y ahí podemos justo ver estos tipos de errores que tú nos has mencionado, ¿no? Los heterogenéricos, heterotónicos. Muy buena esta página. Y aquí, bueno, con la gramática, hasta ahí son muchos temas, ¿sí? Después entramos en la parte más cultural, que los brasileños van a tener dificultades para entender algunas cosas que son culturales. Por ejemplo, podemos incluso hablar del tema del imperativo como algo cultural, no solo gramatical. ¿Por qué? En la cultura brasileña es mejor sugerir, hacer una sugerencia o pedir algo que mandar o ordenar. Entonces, en el portugués de Brasil se suele interpretar en general las formas imperativos como marca de descortesía. Por ejemplo, si digo en portugués, trágame una cerveja, sería una señal de falta de educación. ¿Por qué? O antipatía con la persona que está atendiendo. Pero si utilizamos por favor antes, podría traerme una cervecita, por favor, o antes o después, ahí sí nos sale como algo mejor. Entonces, es algo pragmático, ahí sí que podemos trabajar. Entonces, ¿qué cosas de la pragmática también tenemos que trabajar con nuestros alumnos, estudiantes, para que no se caigan en la trampa o que no se pasen por situaciones que para ellos les suena, les sea rara la situación o algo así, ¿sí? ¿Qué cultura, qué tipo de cosas debemos enseñar en clase? ¿Cómo trabajar la cultura? Les pregunto. ¿Qué es importante para ustedes trabajar culturalmente con los alumnos que sean alumnos no solo brasileños, pero en general? Que ustedes entienden como cultura, que entienden como tipos de cosas que podemos enseñar en clase culturales. ¿Qué me dicen? Bueno, Pati, te puedo contar una experiencia porque hace unos años trabajé en un campamento a 5.000 metros de altura casi con una empresa brasileña constructora. Entonces tenía que dormir ahí en el campamento porque no podía regresar todos los días a Lima, ¿no? Y compartía habitación con una chica que era la enfermera del campamento, de la obra. Y era una chica muy graciosa y entonces en las noches siempre me contaba chistes y yo me reía. Y un día, al día siguiente en el desayuno, uno de los trabajadores brasileños me dijo, Rosa, usted, porque usan mucho el usted en lugar del tú, por la conjugación del verbo se les hace más fácil. Usted estuvo brincando toda la noche.
Entonces los colegas peruanos se rieron mucho, ¿no? Y se asombraron, pero ¿por qué dice que estuviste brincando toda la noche? Porque en portugués brincar es bromear, hacer chistes, ¿no? Sin embargo, en español brincar es saltar y en ese contexto parecía que se estaba refiriendo a una actividad sexual incluso, ¿no? Brincando toda la noche. Entonces, me di cuenta que hay algunos falsos amigos que son, pues, mucho más sensibles porque pueden traer momentos de vergüenza. Otra palabra que usamos mucho en español, sobre todo en el contexto de negocios, es la palabra saco, porque es una prenda de vestir, ¿no? Es la parte de la chaqueta en el traje de los hombres. Entonces, por ejemplo, decirle a un brasileño, agárrame el saco un minuto, ¿no? También es muy sensible porque saco es una parte del órgano sexual del hombre. Entonces, estos temitas yo tuve que hacer una lista para poder llevarlos a clase y evitar momentos de vergüenza, sobre todo en situaciones formales de negocios, ¿no? Muy bien, Rosa. Sí, eso nos pasa también cuando enseñamos portugués para extranjeros. Eso nos pasa igual con los falsos cognatos. He visto que Diomandé ha levantado la mano como en 2, 3 ocasiones, pero la vuelve a bajar. No sé si ahora quiere participar para que entonces nos comparta su opinión. Sí, hola. Me gustaría hablar de los aspectos culturales, por ejemplo, que debemos considerar a la hora de enseñar el español a cualquier tipo de persona. Si tomamos, por ejemplo, el uso del tuteo y eso de usted, yo tengo la diferencia con un español de Madrid, que yo solía tratar de usted y algún día me dijo, no, yo mandé, por favor, ahí en España no utilizamos tanto ese usted, aún entre profesores y alumnos podemos usar el tú. Y se me ocurrió decir, qué bien, porque aquí en Costa de Marfil, por ejemplo, y sobre todo en el francés, un alumno en ningún caso, en ningún contexto se puede dirigir a su profesor con el tuteo, no, nunca, en francés no se hace. Y nosotros estamos obligados a enseñar esta forma cultural que tenemos en nuestra lengua a los alumnos, y eso da otro tipo de español. Entonces, la pregunta que me hago, o considerar la cultura de llegada, o considerar la cultura de la lengua objeto de aprendizaje. Yo creo que tenemos que enseñar a la vez la cultura de la lengua que estamos enseñando a los alumnos y decir a los alumnos que no, en esta cultura, en tu cultura sí que es así, pero cuando tú te encuentres frente a un español, tú puedes usar esto porque a los españoles no les gusta que le tratemos de usted demasiado. Y otro tipo es el tono que usamos cuando nos estamos comunicando, por ejemplo, con una persona de edad avanzada. Aquí en África, por ejemplo, tú no puedes usar un tono elevado, como si estuvieras en un contexto de pelea. Así, el tono es muy importante en el contexto cultural. El tono y eso de usar los pronombres usted y tú. Es lo que quería decir. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguien más? Bueno, puse acá algunos temas culturales cotidianos que solemos trabajar en clase. Cuando trabajamos, por ejemplo, saludos y presentaciones, ¿qué elementos son importantes de la pragmática para trabajar con estos alumnos, además de trabajar estructuras ya hechas, ¿no? ¿Cuándo se saluda en determinados países? ¿Quién inicia el saludo? Tipos de saludos y cómo se hacen, porque a veces estos
también pueden dar muchos problemas, ¿no? Dependiendo del país. Estos que utilizas tienen un contexto totalmente diferente. Cómo se presentan las personas, en contexto de familia, relaciones entre ellos, momentos de contacto, ocios, vacaciones, distribución de funciones, dinero, cómo tratan con estos temas, discusión, debate, insulto, qué tono, ritmo o tipo de lenguaje se emplean. Pati, una pregunta. Y relacionado con lo que nos dijo nuestro amigo que intervino hace un ratito. Porque el tema del saludo o de las presentaciones tiene que ver también con tú y usted, ¿no? Sí. Es cierto que en España, porque he tenido trato con colegas de allá, he estado un tiempo por allá, el usted se toma como algo muy formal y que ayuda a incrementar una distancia entre las personas, ¿no? Entonces, en muchos casos ya en España no se utiliza el usted y tampoco cuando te acercas a un profesor, no le dices doctor o profesor, sino que lo llamas por su nombre de pila. En Perú, sin embargo, creo que todavía somos un poquito más formales y jerárquicos y de repente en el sector público, de repente no en el privado, pero en el público, todavía se mantiene el usted para el jefe o el doctor o el profesor, según el trabajo o la profesión de la persona a la que te dirijas. Cuando tú estás en Brasil y tienes que hablar de estos temas culturales con tus alumnos, ¿sigues, digamos, la cultura de España o también mencionas de repente lo que pasa en algunos países sudamericanos? ¿O qué es lo que haces tú para marcar un referente cultural? ¿Tomas siempre España como referencia? ¿Hablas de otros países? Normalmente ponemos todas las referencias posibles. Por ejemplo, decimos el uso del vos, por ejemplo, en Argentina. Se menciona eso también. Se menciona el uso del vos. No tomamos España como referencia porque estamos cerca, estamos siempre en contacto con los países de América del Sur. Tenemos muchas variables, ¿no? Entonces no, tratamos de trabajar todas las posibles con los alumnos, pero hay una norma, ¿no? Tenemos que enseñar que usted sí mencionamos todo eso que me dijiste, que no se suele hoy utilizar, no hay no es una marca, sí que hay que utilizar usted, que se puede tener estas variables hoy, pero se enseña sí cada uso de cada país de manera que el alumno tenga eso en mente, ¿no? Que se pueda utilizar en cualquier tipo de situación. ¿Y ese es un aporte del profesor o piensas que también en los libros que se utilizan de español en Brasil aparece esta variedad de diferencias culturales entre los mismos países hispanos? Los libros han cambiado, los manuales han cambiado mucho, mucho durante los últimos años. Están tratando de trabajar. Antes solo teníamos los manuales con la variable de España. Hoy no, ya se trata mucho este tema del voceo de Argentina. Siempre, en cualquier manual que consultes, vas a ver que hoy tenemos estas variaciones. No estamos más, han cambiado mucho. Están tratando de trabajar más el español el español de Hispanoamérica en general, no solo de España. Ok. En los últimos años han cambiado mucho. Ok, gracias, Pati. Nada. Entonces ahí son los temas que nosotros solemos trabajar con ellos, ¿sí? Y ahora les propongo una tarea de reflexión.
Entonces, vamos a separarlos en grupos. Voy a darles como 10 minutos para que puedan discutir sobre cada uno de estos temas. ¿Qué elementos culturales qué temas culturales podemos utilizar en estas situaciones que les propongo? Tenemos 4 situaciones, así que quería separarlos en 4 grupos. ¿Sí, Rosa? ¿Es posible que me Sí, es ayudes con posible. eso? Ujú. Y van a discutir ahí en 10 minutos qué temas culturales ustedes utilizarían en estas situaciones con los alumnos brasileños. Muy bien, entonces en un momentito los voy a mandar a grupos y ¿Sí? cuando estén en grupo van a poder ver la pantalla, así que no se preocupen para que puedan discutir. ¿Está bien? Gracias, Rosa. Muy bien, Entonces, entonces vamos. Me encanta porque no son los típicos temas culturales de monumentos turísticos, sino que hay otros aspectos culturales del día a día, ¿no? La cultura del día a día, no solo la cultura histórica. de todo. Bien, perfecto. Entonces, ¿alguno de los participantes quisiera mencionar qué temas culturales trataría en el primer contexto? Puede levantar la manito. Bien, ahí tenemos a Diomandé. Vamos, Diomandé. Digo que antes de contestar voy a leer rápidamente el ejercicio. Un profesor universitario brasileño quiere aprender español para leer la bibliografía escrita en esa lengua y asistir a congresos internacionales. ¿Me escucháis? Sí, ¿Sí? Okay. Yo creo que en este contexto lo ideal sería aprender el español formal, porque cuando hablamos, por ejemplo, de congresos internacionales, estamos ante eruditos, estamos ante investigadores, científicos, y el tipo de español para mí debería ser formal. Ujú. Todo relacionado con el formal, o sea, saludo, presentaciones y todo. Muy bien. ¿Y alguien que quiera participar para el segundo contexto? Yo, profesora, Vamos, vamos, Ada. conversábamos con nuestras compañeras, ¿no? ¿Qué pasaría si una clase de secundaria brasileña era de viaje a México a la última semana del curso? Entonces, hay varios aspectos a considerar, ¿no? En base a la cultura, como por ejemplo, si van a un curso, cuáles son los horarios, ¿no? Cómo comunicarse con los docentes, cómo interactuar con sus compañeros, eh, conocer un poco las jergas también. México usa bastantes, entonces tendrían que ya ir familiarizados o conocer pues de una manera básica cuáles son las jergas propias de México, quizá conocer parte de su cultura como música, alguna canción representativa, festividades, tipo de comida también, porque creo que los brasileños no comen mucho picante y México pues se caracteriza por la comida, ¿no? Con Claro. muchas especies y picantes, qué comer y qué no comer, ¿no? Cómo Perfecto. de repente responder si quieren cuidarse y no comer para no caer como maleducados, sino pues entender, ¿no? Que ellos no están acostumbrados y que necesitan también cuidarse el estómago, ¿no? Oh, perfecto, muy Sí, bien. Sí, muy quizá, bien. quizá si van de compras, el cómo regatear, ¿no? O qué lenguaje usar, estar en la calle, entender y no ser presa fácil también, porque puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir. Los brasileños son muy querendones, son muy confiados, ¿no? Entonces, bueno, en algunas partes, así como en Lima también, hay lo bueno, pero también lo malo. Entonces, ven al turista y el turista tiene que ser, como se dice acá en Perú, canchero, para no dejarse pues caer y pasar un bonito momento ahí en México. Muy bien, Muy Ada. bien. Miren cómo Ada ha aterrizado la cultura, ¿no? No solamente la historia de México, los monumentos de México, sino lo que les va a servir para conectarse.
Muy bien. ¿Alguien más para el contexto 3? ¿Un voluntario? Sí, yo. Vamos. Bien, Daniela. Bueno, lo que nos preocupó ahí en realidad fue cómo la cuestión de movilidad. ¿Qué clase qué tipo de transportes hay, a dónde llevan, cómo hacer la conexión de los autobuses con taxis, con metro? O sea, más que todo sería las costumbres de movilidad, cómo se mueven. ¿Cómo hacer para ir de un lado a otro? ¿Cómo para ajustar los horarios y eso, estar justo a tiempo y no perderse en la ciudad? Eso sí. Perfecto, Daniela. Y bueno, los extranjeros que vienen a trabajar a Perú y tienen auto, ahí es toda una experiencia cultural, ¿no? Aprender Sí. a sobrevivir en el En el tránsito en tráfico, Perú. sí. Eso me pasó en México, cuando fui a vivir en México, la Ciudad de México. El tráfico, utilizar el autobús, la pecera, el metro. Bueno, eso fue todo un aprendizaje, de verdad. Muy bien, Perfecto. Daniela. Y el último ya para terminar. Vamos, Daniel. Activa tu micrófono, por favor. Ahí ¿Qué está. tal? Sí, sí, justo de este tema tengo algo de experiencia por el tema de los consulados y cómo funciona esto. Bueno, en primer lugar, un abogado de Brasil quiere aprender español para entenderse con su posible clientela hispana, vamos a decir Perú. Vamos a centrarnos. En primer lugar, sería bueno recomendarle leer mucho el Código Civil peruano y la Constitución, porque tienen grandes diferencias con la ley brasileña. Y esto del tema del derecho también pasa por el área de la disciplina o la especialidad del derecho, ¿no? Que va a tener el alumno. Patti, lamentablemente no nos queda más tiempo. En unos minutitos tenemos otro encuentro. No sé si quieras Sí, dar algunas palabras finales o algún claro. comentario en el chat por parte de los participantes. Quiero agradecerles por haber participado de esta charla. Ojalá les haya agregado un poco más de conocimiento, que esa fue la idea. Muchas gracias por la participación. Me encantó estar con ustedes esta mañana y si quieren preguntar algo, tienen alguna cuestión. Bueno, de mi parte, muchas gracias por todo y seguimos a la disposición, ¿sí? Sí. Mauricio, no sé también si quieres dar algunas palabras de despedida. Claro, bueno, agradecerles a todos por haber participado, sobre todo el amigo de África, pues que se tomó su tiempo, debe ser allá pues la tarde, no sé qué hora de la tarde, pero ha dedicado parte de su sábado a estar con nosotros. Agradecemos también a Patti su tiempo, a los que estamos en Perú y en otros países de América, que bueno, todavía tenemos el día para aprovechar otras cosas, así que no me queda más nada pues que decirles que se ha concluido el encuentro y que tengan todos feliz fin de semana. Gracias. Y a los que se han inscrito para el segundo encuentro que va a empezar en 10 minutos, nos vemos. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Un beso. Beso, Patti. Gracias. Hasta luego.